Hola. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido por la historia del pensamiento, adentrándonos en la filosofía contemporánea. Este periodo, que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX y llega hasta nuestros días, nos presenta las propuestas de filósofos muy relevantes, cuyas ideas fundamentales han moldeado nuestra comprensión actual del mundo. Comenzaremos con el punto 1. Georg Hegel. Hegel, un destacado filósofo alemán, es considerado el padre del idealismo alemán. Su obra cumbre, y probablemente la más conocida, es la Fenomenología del espíritu. La filosofía de Hegel se estructura como un sistema deductivo, partiendo de principios generales para arribar a conclusiones específicas. El gran objetivo de todo su sistema es alcanzar lo que él denomina la idea absoluta. Para Hegel, la realidad no es algo estático, sino que está en un perpetuo movimiento dialéctico. Es crucial entender que este movimiento no es casual. Todo lo que ocurre, sucede por necesidad. No hay espacio para lo contingente, lo meramente casual o lo injusto en el despliegue de la realidad. Esto se cristaliza en su célebre afirmación: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Cuando dice que todo lo real es racional, implica que el mundo no es un caos sin sentido, sino que posee una lógica interna, es necesario y, por lo tanto, comprensible. Y al afirmar que todo lo racional es real, nos señala que aquello que podemos concebir lógicamente, nuestras ideas, encuentran una correspondencia, una manifestación en el mundo. Hay una identidad entre el pensamiento lógico y la realidad. Esta visión se proyecta a su entendimiento de la historia universal. Hegel la concibe como una sucesión de fases históricas en las cuales la idea absoluta se va desarrollando dialécticamente. Es un avance progresivo, cuyo fin último es la plena realización de la libertad a través del Estado. Para Hegel, el Estado es la encarnación concreta de la libertad en la historia. Si profundizamos en la filosofía de Hegel, vemos que su método deductivo busca alcanzar esa idea absoluta o espíritu absoluto. El espíritu es una fuerza interna, presente en nuestra mente y razón, que nos impulsa a avanzar. Cuando el espíritu alcanza su máximo desarrollo, llegando a un punto donde ya no puede evolucionar más, se convierte en espíritu absoluto. En cuanto a la realidad, Hegel la analiza mediante su método dialéctico. Este método es aplicable a todo, pues la realidad misma es un movimiento dialéctico. Y, reiteramos, todo lo que ocurre es por necesidad, nada es simplemente casual o podría haber sido de otra forma. Revisitemos la frase todo lo real es racional y todo lo racional es real. Que lo real sea racional subraya su carácter necesario y lógico. Que lo racional sea real indica que nuestras ideas lógicas tienen su correlato en el mundo, existiendo una conexión intrínseca. Sobre la historia universal, esta se despliega en etapas, donde la idea absoluta o espíritu absoluto avanza dialécticamente buscando el progreso. Así como el individuo busca su realización espiritual, la historia muestra este proceso a nivel colectivo, culminando la libertad a través del Estado. Hablemos ahora de la dialéctica hegeliana como método. Este permite analizar toda la realidad, entendida como movimiento dialéctico, y se compone de 3 momentos. 1. Tesis. La afirmación de algo. 2. Antítesis. La negación de la tesis. 3. Síntesis. El resultado de la contradicción entre tesis y antítesis, superando y conservando elementos de ambas. Un ejemplo clásico es la dialéctica del amo y el esclavo de la fenomenología del espíritu. Dos autoconciencias se enfrentan. La tesis es el amo, la antítesis es el esclavo. La síntesis es la cultura, creada por el trabajo del esclavo, que eventualmente puede conducir a su liberación. Otro ejemplo lo vemos en la historia de la filosofía. El racionalismo, tesis, y el empirismo, antítesis, son sintetizados en el criticismo kantiano. O, en epistemología, la razón como tesis, la experiencia como antítesis, y la razón y la experiencia como síntesis. Pasemos ahora al punto 2. Auguste Comte, filósofo francés, es el fundador del positivismo, una corriente de gran influencia. ¿Cuáles son sus postulados centrales? Primero, la filosofía no admite otra realidad que no sea los hechos. Comte rechaza los conceptos metafísicos, alma, Dios, por no ser observables, y postula que la filosofía debe estudiar la realidad tal como se nos presenta. Así, la realidad para el positivismo se compone de hechos y sus relaciones. Su objeto de estudio son los fenómenos observables. En consecuencia, rechaza el conocimiento metafísico, excluyendo de la filosofía el estudio de nociones como Dios o la felicidad abstracta. El positivismo de Comte también tiene fines prácticos.
buscaba cambiar el mundo aplicando la filosofía, como se ve en su propuesta de una religión positivista centrada en la humanidad. Finalmente, rechaza la posibilidad de obtener conocimientos absolutos, basándose en el estudio de lo observable, lo que le acarreó críticas de relativismo. Una propuesta fundamental de Comte es la ley de los 3 estadios del espíritu, que describe el progreso del conocimiento humano. 1. Estadio teológico, la etapa inicial, donde el ser humano explica los fenómenos mediante relatos religiosos o mágicos. 2. Estadio metafísico, una segunda etapa, donde las explicaciones son filosóficas, pero aún ancladas en un marco metafísico, el ser, la esencia. 3. Estadio positivo, la etapa culminante, donde todo se explica mediante cuestiones científicas, usando las ciencias, incluida la sociología que él fundó. Continuemos con el punto 3. Karl Marx, filósofo alemán de enorme trascendencia, introduce el materialismo. Para él, la materia, condiciones materiales e ideas humanas, fundamenta la realidad. Tomando la dialéctica hegeliana, la aplica al mundo material y social, lo que conocemos como materialismo dialéctico, buscando entender las bases del cambio en las condiciones materiales. De aquí se deriva el materialismo histórico, que sostiene que la historia es impulsada principalmente por las condiciones materiales, y más específicamente, por la economía. Marx define al hombre como un ser social y práctico. Es social por ser parte de la sociedad y contribuir a su construcción. Es práctico o activo porque mediante su trabajo transforma su sociedad y realidad, y al hacerlo, se transforma a sí mismo. El hombre se configura por las relaciones sociales de producción. En este contexto, surge la alienación, la separación del trabajador respecto al producto de su trabajo, al proceso mismo y a su libertad. 2 conceptos marxistas vitales son la estructura económica, o base, y la superestructura ideológica. La estructura económica, las relaciones de producción, el sistema económico, condiciona y da origen a la superestructura ideológica, la conciencia social, cultura, leyes, religión. Marx afirma que el ser social determina la conciencia social. Cambiar la base económica implica cambiar la superestructura. Marx aplica la dialéctica hegeliana a la historia, viendo la historia de la humanidad como la historia de la lucha de clases. En su tiempo, la tesis era la burguesía, la antítesis el proletariado, y la síntesis esperada era la revolución. Finalmente, Marx critica a los filósofos que solo han interpretado el mundo. Para él, la tarea es transformar el mundo. Concluimos con el punto 4. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, otro influyente filósofo alemán, es el fundador del vitalismo. El valor supremo para él es la vida. Este valor se manifiesta como la voluntad de poder, un impulso intrínseco a querer más, a superarnos, a proteger nuestra vida. Nietzsche identifica en el ser humano elementos apolíneos, razón, equilibrio, y dionisíacos, pasión, cambio, y aboga por un equilibrio entre ambos. Realiza una profunda crítica a la cultura occidental, religión, moral, metafísica, argumentando que ha impuesto valores contrarios a la esencia humana, por ejemplo, poner la otra mejilla frente a la voluntad de poder. Propone un retorno a los valores vitales, como el individualismo, la autoafirmación. Esta crítica lleva a la distinción entre el hombre débil, producto de los valores occidentales, y el hombre fuerte o señor, que abraza el vitalismo, es libre, creativo, lo cual se relaciona con su idea del superhombre. Introduce también el concepto del eterno retorno, una crítica al progreso lineal y una afirmación total de la vida. Si uno pudiera vivir su vida exactamente igual infinitas veces si lo deseara, eso significaría que ha vivido plenamente. En última instancia, para Nietzsche, la vida es voluntad de poder, el valor superior que nos impulsa a ser más, a crear y a vivir intensamente. Espero que esta exposición detallada les permita comprender mejor las contribuciones de estos gigantes del pensamiento contemporáneo.